yo aguantaba, yo siempre es la única persona que va a estar conmigo, entonces así como sea, así no voy a aguantar. Entonces hay que quitar ese mito, de quitarle la solemnidad, ¿no? Porque realmente somos personas. Hola a todos. Hoy día es el 24 de enero, que es el Día Internacional del Síndrome de Moebius. Y para eso, para hacer a una muy buena amiga, la Nuria, la Comán de México, para conversar como dos adultos que somos, de cómo es convivir con uno de los síndromes más raros del mundo. Y bueno, hola, bienvenida. Hola, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Ya teníamos antes de conocer que casi nos conocíamos por WhatsApp y por Facebook, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar en vivo y a todo color. Entonces, pues, muchas gracias y muy agradecida. Sí, gracias a ti por aceptar la invitación. Y sí, nos conocíamos hace como 8 años, como conversábamos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar así cara a cara. Y creo que va a ser muy interesante porque normalmente conversamos cosas interesantes entre nosotros. Así que creo que va a ser una conversación diferente. Para los que no te conozcan, igual antes que nada cuéntame un poco sobre quién es la Daniela, a qué te dedicas. No, yo me llamo Gabriela, México, y con el norte de México, en Coahuila, está aquí pegado a Estados Unidos. Soy periodista, este año cumplo 24 años como periodista, trabajando en periódicos. Estudié comunicación, pero me dediqué al periodismo, empecé a trabajar. Eh, bueno, he sido reportera de varias fuentes, estuve espectáculos, deportes, la sección universitaria, locales y también he sido editora. De hecho, tengo más que como editora. Como editora ya tengo pues como unos 17, 18 años. Ujú, He trabajado en varios periódicos de Torreón, de varias ciudades del país, de Torreón, de Zacatecas y de ahorita estoy en Saltillo. Y bueno, hace 13, 12 años soy activista del síndrome de Moebius. No era algo que yo hubiera pensado, sino simplemente ocurrió a raíz de un viaje que hice en la Ciudad de México para realizarme una cirugía. Pues conocí a una comunidad de ellos que empezaba a nacer en México, el síndrome de Moebius. ujú, Entonces, ahorita estoy como activista, yo tengo varios años haciendo campañas de difusión en redes sociales, en medios. Bueno, a nivel personal, tengo a mis padres, tengo dos hermanas, una hermana más grande y una más chica, tengo una sobrina de casi 10 años. ujú, Y pues, además de eso, me gusta escribir, me gusta mucho leer. Tengo un libro que ujú. publiqué hace ya 3 años, que es El milagro y la sonrisa, y pues estoy trabajando en el siguiente libro. Entonces, pues, a ver, Sí, yo he tenido el honor de leer tu libro, me encantó mucho ese libro y después de 4 años creo que recién pude leerlo porque, claro, vivimos en Alemania, en México, un poco difícil, un poco difícil el esto, pero me gustó mucho y quería, bueno, ahora que hablas de tu carrera, ¿cómo así surgió esta pasión por la comunicación? Porque lo pregunto porque me da curiosidad que nosotros que tenemos una limitación con la comunicación, veo que muchas veces nos gusta mucho todo ese tema, ¿no? Como sí, comunicar y todo eso. yo creo que esa comunicación nace de como, no sé, como de estamos conscientes de no tenemos esa limitante, pero tenemos esa necesidad de comunicar que tenemos adentro. eh,
conocido varias personas nuevas y a muchos nos gusta hablar, aunque no se entienda totalmente, aunque tengamos alguna dificultad, nos gusta comunicarnos, ¿no? Ya sea hablando y escribiendo, ¿no? Me acuerdo mucho de una chica cubana que ella decía que le gusta mucho hablar por teléfono. A mí también, yo de mi casa era la que más hablaba por teléfono todo el día. La pasión nació de la necesidad de comunicar lo que traía uno adentro. Desde que estaba pequeña, nos gustaba escribir, entonces mis hermanas y yo las tres. Ujú, Pero cuando empecé a estudiar la secundaria y veía los reporteros trabajando y todo, yo dije, yo quiero andar ahí reporteando, no ser periodista, comunicar. ujú, Entonces, así fue como me decidí estudiar en la secundaria y ya sabes que quería estudiar carrera preparatoria y se la quiero estudiar la carrera de comunicación. Me gusta hablar mucho. Dice mi mamá que hablo hasta que estoy dormida. Y sí es cierto, o sea, me gusta hablar mucho con la gente. Y yo creo que es eso, ¿no? En estar conversando, en sacar lo que uno trae de eso. entiendo lo que dices y igual me pasa mucho lo mismo, ¿no? Que yo obviamente no he estudiado periodismo ni nada de eso, pero desde hace años me gusta mucho divulgar en redes y comunicar y creo que entiendo exactamente ese sentimiento de querer expresar lo que quieres expresar, ¿sabes? O sea, es una necesidad, más que una pasión, creo que es una necesidad. Bueno, y bueno, hablando un poco más de tu carrera también, ¿cómo fue o para ti qué te pareció estudiar eh, comunicación? Me refiero que las expectativas que tenían los demás sobre ti eran así o cómo sentiste que fue ese entorno para ti. Yo sabía que era un reto, yo sabía que no iba a ser nada fácil, porque pues, generalmente cuando uno quiere estudiar comunicación, en ese entonces y todavía quiere salir en la tele y hablar en radio, ¿no? Y yo sabía que yo no iba a poder hacer esto, estaba consciente que a lo mejor no iba a poder salir en televisión o no iba a poder hablar en radio porque mi voz pues no es para radio, ¿no? Entonces yo tenía como que ese temor de que a lo mejor en algún momento pueda pasar eso, ¿no? Que no pueda hacer ciertas cosas y Ujú, cómo lo van a tomar los maestros, ¿no? Por ejemplo, tuve varios materias, tuve taller de radio y era trabajos en equipo. Entonces, pues todos participábamos y yo también aprendía en el área técnica de radio, en la consola y todo, pero pues también tenía que hablar igual, entonces sí hablaba, mis compañeros eran muy conscientes, creo que eso fue lo que más me ayudó, que ellos eran conscientes de mi ujú, capacidad, entonces eso me daba participaciones pequeñas, o sea, que hablaba así rápido, ya, para que no se notara que no iba a hablar, ¿no? ujú, Pero sí hubo momentos en que sí lloré, sí me puse mal, sí pensé en dejar la carrera, sí hubo momentos muy difíciles, pero yo sabía que lo mío pues no era parte de mi radio, era el periodismo. Sí, o sea, bueno, aquí, si yo no voy por periodismo, no voy a tener esa necesidad de exponerme tanto en el radio o en la tele, ¿no? Si yo sabía que en lo escrito era más fácil para mí, era más fácil que podía escribir todo lo que yo quería sin el temor que no me entendiera. Y la segunda es que yo me desarrollaba más escribiendo porque, pues como tú sabes, algunas personas no nos entienden y es muy desgastante, muy frustrante estar explicando cada palabra que quiero decir de eso, ¿no? Entonces era como que muy molesto. Entonces yo me fui por el camino periodismo. eh, claro, me hubiera gustado ser locutora, por supuesto. Me hubiera gustado estar en televisión,
pero yo estaba consciente de que no iba a poder llegar ahí. En la carrera estuvo bien, fui una alumna promedio, no fui una alumna brillante, pero yo sabía que además de la técnica o la teoría, lo que importa era la práctica, la acción porque hacía las cosas. Yo estaba en sexto semestre de carrera cuando empecé a hacer mis prácticas en un periódico. Me tocó cubrir unas elecciones presidenciales del 2000 y luego saliendo de la carrera, una amiga me llegó pues ella no consiguió para que le pudiera dar la oportunidad, que ahí estuve trabajando, pero siendo prácticos como 6 meses y fue realmente lo que para mí el pago o el sueldo era que mi no apareciera en la nota, que Ujú, aparecía en el periódico. Entonces, porque antes no era tan fácil como ahora, de antes que tenías que ganar un puesto, ujú, tenías que ganar un lugar. Entonces, yo empecé, decir, bueno, yo necesito confiar en mi talento, empecé a estudiar, estuve también en escritura, o sea, no todo fue así tan fácil, no fue como un proceso. Y yo siempre nunca tuve yo también no necesito, no considerar importante en este momento que sí que tendría no es, que yo no tendría que me tuviera lástima o no tendría que me dieran cosa especial, no tendría que me tratara como la hiena, que tenga más o menos, pero que ahí le hacen la lucha y que puede llegar a ser mejor. Entonces, porque sí, yo sabía que si yo llegaba allá, pues sí que yo tengo discapacidad física de mí, pues a mí me van a decir que no, o a lo mejor me iban a dar un trato especial. Pero para mí eso no, yo no quería eso, yo quería que tratara igual de todos, con las mismas exigencias, y ujú, yo creo que eso me formó. Mi jefa fue, como ella supo el talento que tenía, y ella nos supo llevar de una manera muy estricta, muy exigente, pero que ya de hoy la agradezco mucho porque si no hubiera tenido esa exigencia, no hubiera llegado a donde estoy. Entonces, eso fue estudié en la escuela, pero mi escuela para mí fue mi primer trabajo. O sea, porque ujú, cuando uno sale de la escuela, piensa que sabe todo, pero realmente cuando te enfrentas a el primer trabajo, dices, no, yo no sé, ¿verdad? ujú. Entonces, para mí mi escuela fue mi primer trabajo, porque ahí aprendí de todo, ahí salí de la calle, ahí tuve el primero regaño, o sea, eso fue para mí como mi primera escuela, la que me formó y de la que estoy muy agradecida en mi primer trabajo. Wow, muy, muy interesante todo ese recorrido que has hecho, ¿no? Desde simplemente la decisión de tomar, de empezar una carrera que sabes que va a ser un poco complicado, hacerlo, enfrentarte al mundo, no es fácil. O sea, la verdad, lo digo yo porque cuando yo terminé el colegio, lo primero que pensé fue una carrera que no tenga que hablar con nadie. Yo quería estudiar una carrera que no requiera hablar con nadie. Y bueno, estudié diseño, no diseño porque dije, bueno, ahí yo hablo, estoy en la computadora, ¿no? Pero o sea que Mm, para mí es admirable. Y también cabe llamar, no creo, la carrera que escogiste con tu parte de divulgación del síndrome, de lo que has hecho por el síndrome de Moebius. Hace poco te vi que estabas haciendo una charla, o incluso en la firma de tu libro, haces como una presentación, me imagino, ¿no? Como hablas un poco. Entonces, creas o no, estás usando tu voz como es para difundir, ¿no? a mí es muy interesante porque cuando estaba igual que mi área, pues a mí no me gustaba mi voz. Ujú, Entonces cuando pasaba, cuando hablaba frente al público, me daba mucha vergüenza y me daba mucho miedo. Y yo decía, yo jamás voy a hablar delante de la gente, o sea, yo no quiero saber de eso, ¿no? Y sudaba mucho, ujú, me ponía nerviosa, porque yo sabía
que algunas personas no me entendían. O sea, yo estaba segura que la mitad de alumnos no me entendía. Pero yo decía, bueno, ir a la maestra con eso. O sea, porque la maestra sepa lo que estoy diciendo con eso, ¿no? Y así fue en la área secundaria preparatoria, en la carrera, más o menos como que se aprender el miedo. Pero cuando fue ya lo del libro, Ujú, prácticamente cuando llegó el libro, me enfrenté a que no te voy a hacer, voy a presentar el libro, pero tengo que hablar. Y la primera vez fue de, pánico, de temor, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en la primera presentación del libro, ujú, fue en Torreón, fue en mayo de 2022. Hubo un padre que fue donde, pues, donde yo crecí, estaba todos mis amigos, mi familia, estaba lleno el lugar. Y nos presentaron el libro dos amigos míos, y cuando me tocaba hablar, yo solo pude hablar 8 minutos y fue todo. O sea, no pude hablar más. ujú, Me quedé como en pánico y luego me dijo mi amigo, yo pensé que iban a ir a hablar más, pero bueno, ya, ¿no? Pero yo no puedo hablar, no porque no quisiera, sino que estaba en shock, ¿no? ujú, Entonces después dije, bueno, no puedo estar así, necesito estar hablando más, ¿no? Entonces ya a la tercera ya se me había quitado la pena, ¿no? Y aparte de ujú. las entrevistas, el radio, por teléfono, entonces como que fue leer el libro, me fue forzando a hablar en público, ¿no? Ujú. Y ya ahora pues ya lo domino, pero digamos que el libro me ayudó a que yo pudiera hablar en público. El libro que enfrentó a ese miedo de hablar en público, que creo que todos los que queremos morir, creo que queremos el mismo miedo, o menos a mí me pasa exactamente igual. Ujú. Hemos hablado un poco de tu carrera, hemos hablado un poco, me has contado de cómo era en el colegio, me has contado de tu libro, eh, cómo llevas ahora como adulta, como eres, eh, la vida en general, ¿no? O sea, cómo es tu vida. Mira, yo creo que voy a confesar que algo con mucho trabajo la aceptación. No fue fácil aceptarme como persona con discapacidad. Hubo muchos momentos en que no me gustaba verme al espejo, en que pensaba que yo en algún momento mi cara iba a cambiar, tenía la esperanza que algún día todo fuera mejor, Ujú, pero con los ojos pues no, ¿no? Entonces, para mí fue difícil la aceptación, llegó después. Yo creo que la aceptación llegó junto con el libro. No quisiera decir mentiras de que, yo me acepté toda la vida porque no es cierto. Muchas veces no me gustaba mi cara, me sentía como, ¿por qué a mí? En algún momento sí lo pensé, ¿por qué a mí y no a personas? ¿Por qué tengo yo que hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué tengo que esforzarme? O sea, me molestaba hacer las cosas el doble esfuerzo, ¿no? Y me molesta que la gente puede hablar, que no, me molesta que la gente no valore lo que sí puede hacer, ¿no? Y que hay personas como nosotros tenemos que hacer como que luchar para que se nos entienda, luchar para varias cosas. Ya llegó la aceptación, eh, ahora sí que el trabajo no fue fácil, tú sabes que sí que la gente se deja llevar con la carencia. Yo he tenido pues ahora sí que la suerte o la bendición de trabajo, pero muchas veces me dijeron que no, muchas veces me dijeron que yo no era capaz. Entonces, así como he tenido oportunidades, me han cerrado las puertas, ¿no? No es que tú, y no por mi capacidad, sino porque piensan que no podemos hacer algo más, ¿no? En varias ocasiones tuve entrevistas de trabajo en lugares muy importantes ujú, donde pasé todos los sitios y el último a la hora de la conversación para atrás, ¿no?
Entonces sí ha sido difícil la cuestión de la aceptación. He tenido acompañamiento psicológico, terapéutico, y bueno, mucho trabajo personal, mucho de estar como de ser una persona muy terca, ¿no? Logrando las cosas. Eh, Tengo 12 años viviendo sola, soy independiente, vivo sola desde 2014, en los días en México. Bueno, me salí, he tenido dos temporadas, una de 2009, pero solo viví un año fuera, y después de 2013 hasta la fecha, 2014 a la fecha, o 13, llevo como 13 o 12 años viviendo sola. Mucha gente me dice que cómo le hago, que si no me da miedo, pues yo me considero una persona normal, me gusta mi soledad, me gusta vivir sola, trabajo, tengo mi vida aparte, tuve una pareja, la gente piensa que uno con discapacidad no va a tener derecho a tener una vida así, pero no, realmente yo la tuve. eh, yo creo que lo que más me mueve ahorita, o más bien lo que me hace fuerte es saber que puedo hacer las cosas, tener una buena red de amigos, tener amigos. Y yo creo que si puedo tener si hay algo que me hubiera gustado hacer y que no lo hice, creo que me gustaría ser honesta. La primera vez que lo voy a decir, me hubiera gustado casarme. Yo desde que estaba chica, era la romántica de mi casa, la de la boda y las películas románticas y todo eso. Yo soñaba con una boda en la iglesia, tú sabes, ¿no? Todo eso de romanticismo, y pues no se me hizo, yo creo que no se le va a hacer, pero si me da con una pareja y di con ella, di con persona un año y medio más o menos, entonces, y claro que sí conozco la vida de pareja, pero no me hubiera gustado a mí casarme. Sin embargo, pues, bueno, no todo ha sido eso, ¿no? He podido hacer otras cosas, el activismo, me gusta mucho viajar, he viajado mucho, mis hermanas, creo que soy la protagonista de la casa, desde que estaba chica, he viajado pues, a muchos sitios de México, fui a Argentina, bueno, a Buenos Aires, a Mar del Plata. Entonces, creo que lo he logrado, que te confío en mí, claro que uno sabe que sí, que a donde vas a ir, la gente te va a ver raro, o sea, nunca va a faltar que te diga algo, pero como que eso ya estamos como que nos pusimos un escudo y ya sabemos que eso puede pasar. O sea, ya sabemos que si vamos a un lugar, a lo mejor alguien se burla, a lo mejor alguien dice cosas, pero como que eso ya pasa a segundo plano. Ahorita pues estoy dedicándome al ese trabajo y a buscar nuevos proyectos alternos. Entonces, creo yo que estoy viviendo un momento pleno. La verdad es que si me hubiera preguntado 5 años atrás, pues todavía no me sentía en esa plenitud como ahora. Y yo pienso que ya después de muchas cosas, de muchos momentos tristes, porque era ese punto donde de estar bien conmigo misma y haciendo lo que me gusta. Me parece una historia valiente porque creo que el camino de la aceptación te entiendo totalmente porque creo que nunca, no sé, en mi opinión, creo que nunca vamos a terminar. Es como un camino que no termina, ¿no? Como, o sea, va a haber temporadas que uno cree que ya está todo resuelto, y luego aparece algo o pasa alguna circunstancia, y luego te hace replantear, ¿no? Como que, bueno, tal vez esto necesito trabajarlo un poco más, o, o esto que yo creo, pero el saber que estamos dispuestos a seguir trabajándolo, creo que eso es importante, ¿no? Como a mí también me encanta viajar, o sea, tú y yo nos parecemos mucho, tú sabes, hemos hablado mucho sobre esto, que tenemos muchos pensamientos iguales, y hemos pasado por muchas cosas parecidas,
Y a mí también me encanta viajar y recién hace creo que recién hace poco me he empezado a animar a viajar solo, porque antes viajaba con alguien, ¿no? Con tu pareja o con tu familia. eh, no por nada, sino, o sea, no es que uno no pueda viajar solo, sino como que sabe que viajar solo implica hacer otras cosas. Implica hablar con la gente, implica muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces uno se queda en la comodidad, como al menos yo, me quedo en la comodidad, ¿no? De, bueno, voy con mi amigo, entonces mi amigo habla por mí. O voy con mi familia, con mi familia, ¿no? Entonces, me parece interesante todo esto. Y en el tema de las parejas también, ¿no? Porque no sé aquí, pero a mí muchas personas me han preguntado literalmente como alguna vez has tenido pareja, ¿no? Yo como, sí, un montón, muchísimas. Posiblemente más que tú. Así le digo, posiblemente más que tú. ¿No? Y, pero gente me parece como que preguntan desde un, como que le da pena, ¿no? Le da vergüenza, como, ay, has tenido pareja, no, no quiero incomodarte, ¿no? Y yo como, sí, un montón. Y no sé qué, ¿por qué crees que pasa esto? No sé cuál es tu opinión de eso. Me encantó la parte que dijiste, posiblemente más que tú. No es cierto, sí es cierto. Hemos tenido, bueno, tú y yo, no es que estamos diciendo las intimidades, pero sí es cierto. Alguna vez alguien me dijo, Daniela, tú has tenido más amores que muchas de tus amigas casadas. Y no les estoy diciendo nada a ellas, pero será que nosotros vivimos con esa intensidad, somos muy intensos, bueno, tú y yo somos súper intensos, yo creo que tú eres como, no sé, el alma gemela que está en tu país, yo así te veo porque hemos vivido muchas cosas, hemos compartido cosas buenas, pero también hay cosas muy duras, necesitamos que alguien nos apoye, que nos comprenda, ¿no? Entonces, sí, yo te agradezco mucho que me escuches. Y sí, que sí, me acuerdo mucho cuando yo fui a México apenas a hacerme la cirugía de la sonrisa, Ujú, algunas personas me decían, oye, pero ¿cómo le haces o sea, para besarse? ¿Cómo se besan? Y a mí en la pregunta se me hacía rara, pues, pues no sé, lo que estamos normal, ¿no? Como, hola, triste. No, no se puede. Bueno, entonces ahí, como hay muchas cosas, nosotros buscamos la manera de pensar y ujú, hacer que las cosas sucedan. O sea, porque no nos vamos a dejar de dejarlo, no, porque no se puede, ¿no? Uno busca la forma. Igual también en otros momentos uno busca la manera de dejar, de expresar su cariño a ujú, esa persona, ¿no? Entonces sí me llamaba la atención, pero bueno, está bien, ¿no? Al principio decía, no, pues te preguntan el lado morboso, ¿no? ujú, Pero luego ya, cuando una mamá me preguntó eso, me dije, bueno, entonces tiene que saber si su hija o su hijo va a poder tener esa vida normal. Yo me acuerdo mucho que salí con unas mamás en México y estábamos tomando unas cervezas y ujú, yo saqué un cigarro y una me dijo, pero ¿cómo le haces para fumar si tú no puedes fumar? O sea, no podemos con la boca, ¿no? O sea, pues no. ujú, Y yo dije, pues yo aprendí a fumar sea, no sé cómo, no me acuerdo cómo la aprendí, pero la aprendí. Entonces, eso que les he dicho que las personas con discapacidad no solo como débiles, sino como personas, buscan la manera de hacer las cosas. Entonces, pienso eso, pienso también que hay una idea equivocada de pensar que las personas con discapacidad no pueden tener pareja. Yo pienso que tenemos más oportunidad, somos más intensos, nos gusta vivir la manera distinta a los demás, quizás porque a nosotros todos nos cuesta doble esfuerzo y cuando vemos algo así es como disfrutar las cosas, disfrutarlo, sufrirlo también,
Entonces, creo que es lo que nos gusta, encontrar, nos parece como algo muy bonito, por así decirlo, ¿no? El de tener una pareja, poder mostrarle ese cariño a la gente que queremos. Sí, sí. Y luego viene la pregunta, Ujú. ¿ustedes puedes tener hijos, o tus hijos van a salir igual que tú? O sea, esa pregunta la he visto muchas veces y yo me acuerdo que una genetista de México decía que no es necesario, pero la gente como que se asusta, ¿no? A mí me gusta ese tema de la pareja porque se dice, bueno, pues tú hablas con él, pero luego dice, que está con ella por lástima o te quiere algo, o no sé, pero realmente no, o sea, no todos los casos, pienso que hay personas que hay, puede tener esa, o sea, que tú puedes tener una pareja sin que haya ningún sentimiento malo por medio, aunque todos somos capaces de tener una pareja, de poder llevarla, y así como hay cosas buenas, pues también hay cosas malas, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, sí, sin duda. Y también creo que, no sé si todos los que tenemos una discapacidad, pero yo considero que tenemos un poco más de empatía, porque por nosotros mismos, ¿no? O sea, como que siempre quiero que alguien empatice con mi historia. Yo tengo que empatizar primero con los demás, ¿no? Porque si no, no, no funciona, tiene que ser recíproco. Y sí, sin duda yo creo que todos tenemos derecho a, a una vida, no solamente una vida social normal, sino también una vida sexual, una vida amorosa, una vida como cualquier persona, ¿no? Y creo que el hecho de que una persona se crea superior a otra solamente porque no tiene una discapacidad, ya por ahí empezamos mal. Pero creo que eso está grabado en el subconsciente de todos, o sea, porque en algún momento cualquier persona te puede hacer un comentario de eso. Y tú sabes que no es desde una parte de maldad, sino más bien de ignorancia, como, bueno, esta persona es menos que yo, esta persona es menos que yo porque tiene esta discapacidad, ¿no? Y sabemos que no es Mm, cierto, pero así funciona el mundo, sí, así funciona. sí, sí. Sí, yo creo que una de las cuestiones que, bueno, no quiero meter aquí de cuchara política, pero una de las cuestiones que debería de considerar el sistema político, el sistema social, es que las personas con discapacidad tienen derecho a una sexualidad, ¿no? Porque tenemos derecho a llevar una vida sexual responsable, obviamente también Sí, derecho a ser padres, a ser mamás, a ser papás, y a sí, que no se nos estigmatice, ¿no? Yo creo que tú como yo, y no quiero decir intimidades, pero nos gusta llevar una vida sexual plena, con responsabilidad, y eso no nos hace ni más ni menos, nos hace personas normales, porque somos personas, eh, entonces que tienen derechos, necesidades, que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y a sí, mí me molesta mucho eso que haya todavía ese estigma de que no, es que ellos no pueden, ellos no, ellos son unos angelitos que no pueden estar con nadie más, ¿no? Sí me gustaría que la gente considera que nosotros no nacimos para ser ejemplo, nosotros nacimos para vivir, para disfrutar, para tener una vida con todas sus cosas, pero no nacimos para ser ejemplo de nada. Somos unas personas que lloramos, que reímos, que vamos al baño, que nos bañamos, somos personas que hacemos lo que queremos, ¿no? O sea, que tenemos una vida normal. Entonces, si pensamos con esa mentalidad, las cosas cambiarían, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando tenía una pareja, cogido de mujeres también, la gente se nos quedaba viendo, pero así como si fuéramos eh, cosas así raras, ¿no?
cuando nos besábamos, ¿no? La gente se quedaba así como que se asustaba, como que les impresiona, y a mí eso me molesta, que en lugar que la gente se ocupe en sus cosas, nada más está viendo a ver qué ve, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los cosas que la gente debería de saber, que todos podemos tener derecho de las mismas cosas con responsabilidad, pero sí que haya una mentalidad más abierta, Sí, como de, sí, sí, sin duda, al menos yo no he tenido ninguna pareja con ellos, pero me ha pasado mucho que he tenido una pareja que no tiene ningún género y prácticamente le dicen como, ah, qué valiente eres por estar o qué buena persona eres por estar con otra persona con una discapacidad. Y es como que no me estás haciendo un favor, no es un favor que estás haciendo a esto, ¿no? Pero esa mirada, ¿no? De, ah, sí, todo el esfuerzo que tienes que hacer por estar con esta persona. Y es como que no, o sea, somos personas iguales, tenemos defectos, sí, virtudes, y de repente la persona que no tiene una discapacidad es incluso más complicada que uno, muchas veces. Y entonces, pero no lo ves, ¿no? Pero la gente ya asume cosas, ¿no? Y creo que todo esto que hemos hablado cierra con la importancia de por qué seguimos divulgando después de tantos años y por qué no estamos ni siquiera cerca a decir, ah, ya no necesitamos difundir el género, no. Tenemos que seguir difundiéndolo justamente porque en el 2026 siguen habiendo personas que piensan de esta manera. Y la única forma de empezar a cambiar un poco es que se hable del tema, que sigamos hablando, que aparezcamos en las redes sociales, que hagamos charlas o por donde sea, ¿no? Y creo que ahí está la importancia de este día, ¿no? No sé qué opinas tú de eso. dice que menos a porque luego la gente dice, es que hablas con eres el novio de Daniela, qué bueno eres, gracias Mm, por estar con él. Y si supieras, o sea, a la vuelta del tiempo, personas resultó peor, o esa persona se portó mal, sí, entonces dices, o sea, yo no soy que estoy mal, te estoy mal diciendo. Y sí, que aquí hay un punto que quisiera conversar contigo, a ver qué piensas. Uno, cuando en mi persona tengo esa discapacidad y conozco a alguien más, empiezo a conocer personas que yo les quiero ayudar. Me entra ese sentimiento de, ah, yo quiero ayudar a todos, quiero que todos estén bien, que todos salga bien. Y me ha tocado parejas tóxicas y no tóxicas, o sea, el doctor, pero como existe esa necesidad de salvar a todos, ¿no? Como ya hemos pasado varias cosas nosotros, hemos pasado con esas cosas difíciles, tenemos como que esa gente sí, no lo pase más. Entonces, a la hora de escoger una pareja, resulta que esa pareja no era tan buena, o no nos dimos cuenta, o era una narcisista, o realmente no es para nosotros. Entonces, yo me quedo pensando, esa persona se sentía que me hacía el favor y resulta que no. Entonces, a mí sí no, a veces la gente, de las chicas sobre todo, las chicas no deben entender, que no escojan a cualquier persona, porque eso me pasó a ti y seguramente a ti, que tuvimos alguna pareja porque, es que me hizo caso, y luego algo para allá, pero ni siquiera conocíamos, pero cuando no teníamos ese trabajo de aceptación, escogimos a lo primero que llegó, sí, pero no lo conocimos, y ya cuando lo conocimos, resulta que era una mala persona. Entonces, yo quisiera que ese curso tenga claro que las chicas y las adolescentes, también los adultos, que supiera que deben valorarse mucho para no caer con cualquier persona que les diga, ah, qué buena chica, no, ya no voy a casar. O sea, eso, ¿no? Que las chicas aprendieran de los errores que tuvimos nosotros.
Yo tuve mucho terror, me sentía tan otra cosa, me sentía que no iba a buscar a nadie, y entonces a la primera persona yo me enamoraba y o vamos a ser amigos, o vamos a ser novios, ¿no? Pero realmente no está bien. Entonces sí, eso también en la divulgación y la difusión está muy para hablar de esos temas, porque así como se da en las mujeres que no tienen ninguna condición, se da más en las personas que tenemos cierta condición, porque nos sentimos quizás un poco menos con esa necesidad de agradar a la gente, realmente esa persona pues no vale la pena. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, definitivamente me ha pasado, hace poco me acabo de separar y me costó aceptar que durante años que las cosas no iban bien en mi subconsciente y en mi consciente. Yo pensaba, tengo que seguir acá porque no voy a conseguir algo mejor, ¿no? O sea, como esto es todo lo que voy a conseguir, entonces tengo que aceptar todo lo malo que pasa. No, creo que bueno, si no pasas por estas cosas, no vas a aprender que uno eres igual de valioso o valiosa que cualquier persona, ¿no? Y que no tienes por qué aceptar menos de lo que te mereces, que mereces exactamente lo mismo que todos. Entonces, o sea, no lo digo porque yo sea el iluminado, porque lo acabo de aprender hace poco, pero sí, pero así es la vida. Sí, fíjate que sí, yo estuve a una pareja en la pandemia, fue en la nueva pandemia en el 2020, Ujú, ujú, y cuando decidí, cuando decidí yo, bueno, cuando yo decidí que nos íbamos a separar, fue muy difícil porque yo me sentía, yo terminé la relación, ujú, yo sentía que ya no íbamos a ningún lado, y sí me pasó por la cabeza y ya no encontrar a nadie más. De hecho, yo decía, no, después de esta persona, yo ya no voy a conocer a nadie, porque realmente así me sentía, que ya no la veo más, ¿no? En algunos momentos de la relación, yo aguantaba, yo decía que es la única persona que va a estar conmigo, entonces, así como sea, así no voy a aguantar, ¿no? Era como ni valor tendrían que estuviera con él o no. Entonces, ujú, cuando terminaron, cuando yo decido terminarlo, para mí fue muy difícil, porque realmente yo llegué a pensar que nadie más se iba a fijar en mí, que nadie más iba a querer estar conmigo, ¿no? Entonces, era él o ya. Pero ya después de eso, ahora sí, afortunadamente, ya las cosas terminaron y todo, pero sí es muy difícil porque si te llegas a pensar que no vas a encontrar a nadie más y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero realmente ese miedo a la soledad luego se va diluyendo y luego ya, eso fue el 2021, de ujú. 2021 para acá ha sido un ejercicio, ha sido un viaje al interior muy interesante, porque ella también pasó conmigo y por tener la oportunidad también de conocer a más personas, pero ahora sí me pongo yo primero. Ahora sí, en primer lugar estoy yo y luego ya lo demás. Exactamente. Creo que hablando de estos temas se nota que no se habla de estos temas. O sea, hablando de estos temas tú y yo, porque creo que nunca he escuchado hablar de esto a nadie con discapacidad. Y, y también antes de terminar esta conversación que me está encantando, y ojalá que tengamos otra en el futuro, eh, también he notado mucho porque tú sabes que estoy en redes hace muchos años y he notado Sí, mucho que si es que no estás hablando tú como persona con discapacidad, si no estás hablando de tu discapacidad, la gente es muy difícil que te haga caso. O sea, es como que las personas solo quieren verte hablar de tu discapacidad y sobre todo si te estás quejando de algo, si te estás haciendo la víctima de algo, si estás mostrando tu triste historia, porque cuando una persona que tiene una discapacidad habla de cualquier otra cosa,
literalmente cualquier otra cosa, una cosa normal que le pasa a cualquier persona, no, no te quieren escuchar igual. Es como que, ¿por qué estás hablando de esto? No de tu discapacidad. No sé qué opinas tú de eso, o si tienes un pensamiento sobre eso. Bueno, tengo dos pensamientos ahí. Uno, yo creo que en mi caso sí fue diferente, pero no fue diferente, porque cuando yo empecé a decir que tenía modelos y todo eso, yo ya Ujú, tenía una hija hecha. A ujú, mí ya me conocía como Daniela, la que se divierte mucho, la que trabaja mucho, y ujú, siempre he sido como muy ocurrente. ujú, Por ejemplo, las familias modernas, las personas modernas que ujú, me conocen a partir de la cirugía, sí es cierto eso que dice sí es cierto, porque si no estoy diciendo algo de moderno, no ponen atención, o lo ven así como algo lejano. O sea, tengo que decir algo de moderno para que puedan escucharme quizás, para que puedan escuchar más personas. No sé a qué se deba esto. A mí me gustaría que la gente viera de Moelis como algo, no a lo mejor normal, que no es normal, pero algo más cotidiano, ¿no? Que pudiéramos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, tengo una amiga ujú, con la que he hablado también tiene Moelis, que nos gusta decir muchas ocurrencias y chistes de doble sentido y así, pero pues, no pasa nada, ¿no? Como que ella y yo en algún momento decíamos que debemos que se quite esa imagen de que el síndrome de Moebius, pobrecito, es un angelito, se porta bien. Entonces hay que quitar ese mito, de quitarle la solemnidad, ¿no? Porque realmente somos personas, pues afuera de Moebius, fuera de que sea, somos personas que tenemos esa dualidad. Todos somos iguales, tenemos el lado bueno, el lado malo, el lado blanco y el lado negro. bueno, Daniel ha sido una conversación súper interesante, emocionante, y todo, y como que digo, estás indicada para una segunda parte. Y para terminar, ¿tienes algún mensaje que quieras darle? Porque obviamente vamos a publicar esto el día de Moebius, así que lo va a ver, supongo que muchas mamás y papás con nuevos hijos que tienen síndrome, algún mensaje alentador que necesitan, ¿no? Todos los mamás y papás cuando tienen esto, que quieras dejar. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, me gustó mucho y espero que ya misma segunda y tercera parte. Y bueno, para este día yo quisiera decirle a la gente que no deje de sonreír, que participe con nosotros en la campaña y me gustaría decirle a los papás que el diagnóstico no es destino, con apoyo, con una red de apoyo, con fe, con mucho trabajo en equipo se puede. Me gustaría decir que no, las cosas no están perdidas, no se asusten. Obviamente, cuando un bebé como X nace, pues hay muchas dudas, hay muchas preguntas, muchos momentos muy difíciles, pero que todo se puede, podemos salir adelante. Las mamás son unas personas que son muy fuertes, entonces decirles que no se sientan solas, que hay unas mamás que tienen niños con Noelia. Esto de las redes sociales, una de las cosas que agradezco es que hay comunidad, entonces las mamás pueden encontrar ese apoyo en otras mamás. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que se llama Coleccionar Sonrisas, donde hay pacientes y también hay mamás y familiares. Entonces, en ocasiones, algunas mamás tienen alguna pregunta o algo, y ahí estamos las mamás para contestarlo. Bueno, las mamás, yo no soy mamá, pero pues, mi mamá solita, ¿no? Entonces, mi mamá es la que cuenta algunas cosas. También quisiera decir que yo soy a su disposición, estoy en las redes sociales, coleccionando sonrisas, y también en Facebook, soy Daniela Diaconal, y ahí pueden encontrar, también tengo mi WhatsApp, ahí se lo puedo dejar en un momento para cualquier cosa.
tengo mamás cambiando el tiempo o personas que necesitan conocer más a más afectados, entonces yo lo voy analizando o lo analizo con el doctor Alexander Cárdenas, que es el doctor Carrasco, es el doctor que es más fácil que está pendiente este tipo de modelo. También trabajo, bueno, colaboro de vez en cuando con la Fundación Modelo México. Yo trabajo aparte, pero tenemos una buena relación con Ujú, todos ellos. Entonces, es eso, ¿no? Es ir haciendo comunidad. Y te quiero dar una noticia muy importante. ujú. Este video va a salir ese día. Entonces, Bueno, después de mucho tiempo de trabajo, ujú, vamos a luego, en el Congreso del Estado de Coahuila nos escucharon y este día estamos esperando que se ilumine la fachada del edificio de color dorado. Esto como parte de la concientización. Desde el verano pasado he estado trabajando en ello. La verdad no lo hice antes porque mi trabajo era independiente. De hecho, es independiente, pero ahora pensé en la necesidad de llevarlo ya a un siguiente nivel, que es involucrar a la sociedad, a los políticos, no solo en redes sociales, sino también en donde yo vivo. ujú, Entonces, después de mucho trabajo, de estar fuerte, hablar con gente, pues una diputada nos escuchó, ella una diputada María del Mar Hilo, ella nos escuchó, nos recibió, y gracias a ella se vamos a poder lograr que se ilumine la fachada. Cuando, por ejemplo, es el Día de la Mujer, iluminan la fachada con los rosas, rosa, cuando es el Día de la lucha contra la homofobia, iluminan de colores, ujú, cuando es el día del autismo, iluminan de color azul, porque es el color del autismo, o sea, representa, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se tome en cuenta aquí lo de Noelis, pues para mí es un gran orgullo, es un primer paso, y es también es un trabajo, porque yo no quiero que solo se quede en, ah, qué bonito se ve con los morado, ¿no? Quiero que haya más, y me gustaría en un siguiente punto ir a hablar a los políticos para que conozcan más el modelo y que lo conozcan, porque casi no se sabe del modelo. Entonces ya aquellos que lo conozcan puedan apoyarlo en la difusión y también en crear políticas públicas que puedan sostener a estas familias, apoyarnos, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, muchísimo, pero creo que este es un primer paso. Y pues así cierro mi participación, agradeciéndoles a todos y invitándolos a que tomen la foto con su mejor sonrisa y me pongan el hashtag yo sonrío por Noel. muchas gracias. Primero que nada, felicitaciones por ese gran logro. Me alegro mucho. Y sin duda es el trabajo que estás haciendo durante años, que estás rindiendo frutos de a pocos, de a pocos se consiguen grandes cosas, ¿no? Y reitero lo que dices sobre la comunidad, para mí la comunidad es fundamental, o sea, para los padres y también para los afectados, porque nos sirve mucho a nosotros estar en contacto con otras personas y ver que tenemos historias parecidas o que estamos pasando por situaciones parecidas, vivencias o simplemente escucharnos entre nosotros y escucharnos nada más, sin juzgarnos, ¿no? Porque creo que nadie más que nosotros que tenemos el síndrome entendemos lo que es tener el síndrome. O sea, ni siquiera nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nadie lo entiende tanto como nosotros, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca es importante la divulgación que hacemos, ya sea en el Congreso, juntando la fachada o comentando en una publicación de Facebook, no importa. Todos los aportes son igual de importantes, ¿no? Bueno, te mando un abrazo hasta México y espero que nos podamos Gracias. conocer pronto en persona. Y bueno, te mando un beso y muchas gracias por tu tiempo.